Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Alexandra Olivera, Ivania Rojas, Ivania Silva, Catherine Mamani, Solange Rivera, Felipe Santos y Pablo Ruiz. En este video presentaremos un relato de un joven mexicano inmigrante en Chile, el cual padecía del síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es el síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple. En palabras simples, es cuando las vulnerabilidades y estresores que vive el migrante son muchos y se multiplican y además tienen una larga duración, llegando a producir cuadros psicológicos en la persona. Es importante entender que el síndrome de Ulises no es una enfermedad, pues se ubica en el ámbito de la salud mental, en el límite entre los problemas de salud mental y las enfermedades de salud mental. Hola, mi nombre es Juan Carlos de la Cruz, tengo 27 años y soy bien mexicano, pero vivo en Chile. La razón por la que me vine a Chile pues fue para conseguir un trabajo estable con el fin de ayudar a mi familia pues a pagar las deudas y todas esas cosas para que tengan un buen vivir allá en México. Llegué como turista, pero mis intenciones siempre fueron quedarme pues me costó mucho tomar esta decisión porque la neta pues me dolía separarme de mis hermanos y mi mamá, pero debía hacerlo por el bien de ellos. Cuando llegué aquí a Antofagasta, busqué hospedaje en una residencia. La señora que atendía, la neta era muy amable, pero después de un tiempo la empecé a notar un poco extraña, pues era más fría. Un día me confesó que ella tenía marido y yo, la neta, onda, pues no andaba en busca de nada. Entonces comprendí que mi forma de expresar puede ser algo cariñosa, a diferencia del trato que tienen los chilenos, pues la señora pensó que yo buscaba algo, pero pues en mis tierras era normal referirse a las mujeres como mamacita o güerita, o que somos bien apegados a otros, aunque no nos conozcamos del todo. Entonces, pues después de esa situación, empezó a ser incómodo llegar a casa. Luego de instalarme, salí a buscar trabajo, pues, y encontré una oferta de trabajo bien padre en una constructora de Don Diego. Al principio no le entendía un carajo al chingado ese. Decía mucho, weá, weón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, la neta? No mames, no se entiende ni verga. Nunca logré entender bien para qué lo usan los chilenos. También el aguacate le decía palta. Pero ¿qué les pasa a estos pendejos? Aún así, el verdadero problema no era la falta de comunicación, sino los malos tratos, pues, y el abuso de poder, porque pues don Diego sabía que yo era un inmigrante ilegal y no tenía papeles regulares, obligándome a trabajar, pues, a trabajar horas extras y en pésimas condiciones de seguridad. No tenía el equipo adecuado en caso de un accidente que me protegiera, y lo peor era en caso de que me pasase algo, pues no tenía previsión de salud. Le intentaba hablar de esto a don Diego, pues, pero ese mamón no hacía nada. A pesar que era más seguro rondar por la calle, las miradas o el trato de los chilenos durante el transporte público están de... Uff, carnal. Eran muy prejuiciosos e individualistas. Algunos chilenos, unos jóvenes, me pedían droga y yo como no soy narco puto, también sentía que ellos transmiten pues como una vibra agotadora. No sé por qué, la neta, pero mis hombros se sentían más pesados. Allá en los Méxicos pues son muchas fiestas, muchas risas y mucho tequila. Acá todos son unos amargados. Estuve como un año con la misma rutina, recibiendo el mismo trato y la neta fue bastante duro. Cada día se hacía más pesado, no tenía a mis familiares cerca, me sentía muy solo y pues a veces extrañaba un abrazo de mi madre, los retos de mi padre o salir con mis hermanos, pero era imposible verlos. Necesitaba urgente la lana y yo trataba de mandarle lo que más podía, pero don Diego pagaba una miseria. Habían días que no tenía el billete para mandarles, entonces decidí a no comer para juntar. Empecé a tener muchos dolores de cabeza, esperaba llegar a casa y dormir para que se me pasaran, pero ya no dormía. No sabía cómo lograba levantarme al día siguiente si no podía pegar ningún pestañeo. En vez de dormir,
Lloraba en las noches esperando a que todo empezara a salir bien. Tenía miedo que los policías me encontraran y me llevaran preso sin poder seguir ayudando a mi familia. Finalmente, un día don Diego me despidió, le rogaba que no lo hiciera, pero el muy culero solo me echó. Traté de buscar otros trabajos, pero nadie me escuchaba. Ya no tenía sentido el por qué vine, si ya no podía mandarle dinero a mi familia. Lo peor es que caí enfermo, producto de una apendicitis. ¿Te lo crees? Pues, pero qué mala suerte, güey. Llegué apenas a urgencias, pero gracias a la Virgencita de Guadalupe del personal de salud me trató muy bien. En la neta, estoy muy agradecido con ellos. Solo querían que me mejorara y no tocaron el tema de mi situación irregular. No preguntaron nada. Entre los días en que estaba hospitalizado, me visitó una doctora Paola y me preguntó, pues, cómo me sentía, cómo estaba. Enseguida me quebré y desahogué toda la angustia que sentía aquí en mi pechito. La doctora me escuchó atentamente y después la vi conversar con sus colegas. Al día siguiente me explicó que estaba experimentando síntomas de algún síndrome de Ulises. Síndrome de Ulises, ese es el nombre. Por eso estaba tan mal emocionalmente y pues me propuso su ayuda para volver a mi país, ya que acá pues ya no tenía nada más que hacer, carnal. Ahora continuaremos con el análisis. Hoy en día, la migración es un tema que conlleva importantes cambios, tanto para el país de acogida como al sujeto, siendo estos beneficiosos o perjudiciales. Para nosotros, como futuros profesionales de la salud, es importante reflexionar el enfoque del quehacer médico en cómo las diversas situaciones que enfrenta un inmigrante pueden llevarlo a pasar por dificultades ligadas a su salud mental, ya que con el incremento de migraciones en condiciones extremas y de vulnerabilidad, sumado el mal diagnóstico dado a estas personas o ser víctimas de desvalorización de sus padecimientos, pueden llegar a magnificar la problemática a un nivel de salud pública. En el caso de Juan, previamente visto, se puede observar cómo es causado el estrés crónico por una serie de conflictos que el migrante experimenta en el país de acogida. Estos conflictos corresponden a los agentes estresores propuestos en el síndrome de Ulises. Dentro de ellos se lograron identificar la separación forzada de los seres queridos, ya que Juan migró por la necesidad de sustentar económicamente a su familia más que conocer otro lugar. Y en el transcurso, sus sentimientos de apego y nostalgia al recordar a su familia y el anhelo de estar con ellos seguía prevaleciendo. La lucha por la supervivencia se da en el esfuerzo de Juan por el intento de adaptarse a la sociedad e intentar subsistir con los escasos recursos disponibles. La falta de oportunidades, pues Juan, al ser un inmigrante indocumentado, no poseía un trabajo estable ni contrato que lo protegiera ante situaciones de abuso, por lo que exponerse a tantos riesgos provocan que él comience a experimentar cambios en el sueño, dolores y sensaciones no propias del sujeto. El constante miedo a ser descubierto por las autoridades y deportado del país por su condición irregular, pues esto llegó a representar un estrés importante en su vida, ya que la razón del proceso migratorio de Juan es únicamente por su familia, por lo que si llegara a ser descubierto, le fallaría a su familia y también al estilo de vida que llevan. La cultura, la forma de comunicarse con otras personas, así como los prejuicios contra los inmigrantes, le generaron incomodidad en el país de acogida, siendo un factor que fomente su inestabilidad mental. Es importante que los profesionales de la salud conozcan el término síndrome de Ulises, porque de esta manera se contribuye a evitar que los migrantes sean víctimas de la desvalorización de sus padecimientos y de diagnósticos incorrectos.
lo cual conlleva a que el paciente proceda de manera errónea y hasta contraer patologías que no padecía anteriormente. Todo esto por el simple hecho de no tener conocimientos acerca de este síndrome, sus causas, consecuencias y sintomatología. Por lo tanto, una forma de enfrentar esta problemática es mediante la entrega de conocimientos a los profesionales de la salud sobre este cuadro psicológico y la implementación de parámetros que ayuden a su diagnóstico, como la tabla que aquí se observa. También sería bastante efectivo que como médicos concientizáramos a la población sobre esta situación, ya que las personas, si bien saben del fenómeno migratorio, no saben lo que conlleva este proceso ni las consecuencias que experimentan los migrantes. Sin más que decir, eso es todo. Muchas gracias por su atención.